En este vídeo hablaremos sobre el silogismo, su estructura, su definición, sus tipos y ejemplos aplicados a la ingeniería industrial. Este grupo está compuesto por Giambattista Campanella, Osman Madera y Jesús Martínez, del grupo T19. El silogismo. El silogismo es una forma de razonamiento deductivo e inductivo que proviene de la palabra del latín syllogismus y forma parte de la lógica de origen griego, que consta de dos proposiciones, como premisa y otra como conclusión, siendo la última una inferencia necesariamente deductiva para las otras dos. Fue formulado por primera vez por Aristóteles, ampliamente reconocido como padre fundador de la lógica. El silogismo es la noción central de la lógica aristotélica, pilar fundamental del pensamiento científico y filosófico desde su invención hace más de 2 milenios. Teniendo clara su definición, ahora pasaremos a la estructura del silogismo. El silogismo está estructurado en juicios, dos de estos llamados premisas y uno último producto de la deducción entre las dos premisas, llamado consecuente o conclusión. Teniendo claro los aspectos que conciernen a las premisas y consecuentes, procedemos a hablar cada una de sus partes. Premisa mayor. Se le llama así por ser el enunciado que ocupa el primer lugar en el silogismo. Este juicio posee el predicado de la conclusión. Va acompañado del término medio, que sabemos que desaparecerá en la consecuencia. Premisa menor. Se le llama así por ser el enunciado que ocupa el segundo lugar en el silogismo. Tiene el sujeto de la conclusión y va acompañado del término medio, que también desaparecerá en la consecuencia. Consecuente o conclusión. Se le llama así por ser el juicio al que se llega. También es denominado conclusión y en esta se unen o se desunen las cualidades del sujeto y del predicado. Es necesario tener en claro que la interacción de los juicios de la premisa mayor y la premisa menor se construyen los argumentos que dan paso a la concepción de las conclusiones. Procedemos ahora a los tipos de silogismos. El silogismo compuesto. En el silogismo compuesto, la premisa mayor es una proposición compuesta, mientras que la premisa menor es una proposición categórica, es decir, es el tipo más sencillo de proposición. La proposición menor o afirma o niega una de las partes de la premisa mayor. Ejemplo, si hoy es miércoles, entonces tenemos clase. Hoy es miércoles, entonces tenemos clase. El silogismo condicional. El silogismo condicional tiene una proposición condicional como premisa mayor y una proposición categórica como premisa menor. Además, su premisa menor es una proposición categórica. Tiene como toda argumentación un antecedente y un consecuente. Ejemplos. 1. Si 20 es divisible por 2,
entonces 20 es un número par. 2. Si un hombre camina, entonces se mueve. El silogismo disyuntivo. En el silogismo disyuntivo, la premisa mayor es una proposición disyuntiva. La premisa menor o afirma o niega una de las dos alternativas expuestas en la proposición disyuntiva. Ejemplo, o 20 es un número par o es un número impar. 20 es un número par, entonces 20 no es un número impar. Además de estos tipos de silogismo, existen otros tipos, los cuales son el silogismo categórico. Este establece un vínculo o separación entre el término menor y el término mayor mediante el término medio. El silogismo abreviado. Este es un tipo de argumentación bastante utilizado en la vida diaria y conviene saber cómo expandirlo para analizar si la premisa que es omitida o es realmente verdadera. Reglas del silogismo. Existen dos tipos de reglas. Uno que son para las reglas para los términos, en el cual tenemos el silogismo no puede tener más de 3 términos. Esta ley se limita a cumplir la estructura misma del silogismo, la comparación de dos términos con un tercero. Aunque la regla es clara, su aplicación no siempre lo es. Es lo que algunos llaman silogismo de 4 patas, ya que se introduce equivocadamente un cuarto término. Los términos no deben tener mayor extensión en la conclusión que en las premisas. Por la misma estructura del silogismo, únicamente podremos obtener conclusiones acerca de lo que hemos comparado en la premisa menor. El término medio no puede entrar en la conclusión. Por la misma estructura del silogismo, la función del término medio es servir de intermediario, como término de la comparación. Ejemplo, el axioma matemático citado lo podemos representar así. A es igual a B, B es igual a C, entonces A es igual a C. Vemos que el término medio B es el de la tercera cantidad, es decir, igualar a los dos términos. O sea, su oficio es evidenciar la relación que existe entre el término mayor C y el menor A. Por tanto, nada tiene que hacer en la conclusión. Su verdadero lugar es en las premisas como antecedente. El término medio ha de tomarse en su extensión universal, por lo menos en una de las premisas. Para que la comparación sea tal, es necesario que el término medio sea comparado en su totalidad. De otra manera, podría ser comparado un término con una parte y el otro con la otra, constituyéndose en realidad entonces un silogismo de 4 términos. También tenemos lo que son las reglas para las premisas. De dos premisas negativas no puede obtenerse conclusión alguna. Dos premisas negativas no se adaptan a la estructura del silogismo, ya que si negamos el sujeto del término medio y predicado del término medio, no sabemos qué relación puede haber entre el sujeto y predicado. Para establecer la relación, por lo menos uno de los términos tiene que identificarse como término medio. Por tanto, una de las dos premisas tiene que ser afirmativa. De dos premisas afirmativas no puede acercarse una conclusión negativa. En efecto, si el sujeto se identifica como término medio y el predicado también se identifica con término medio, no tiene sentido
establecer una relación negativa entre el sujeto y el predicado. Por lo tanto, la conclusión será afirmativa. La conclusión siempre sigue la parte más débil. Se entiende por parte débil a la negativa frente a la afirmativa y a la particular frente a la universal. En esta parte se obtienen dos casos. Uno es la conclusión negativa de una premisa afirmativa y la otra negativa. Si se afirma una relación entre dos términos, X y M, pero se niega uno de ellos con otro, Y y M, siendo M el término medio, no puede haber más conclusión que negar la relación que pueda haber entre el primer término X y el último Y, siendo uno sujeto y otro predicado de la conclusión. Conclusión particular de una premisa universal y otra particular. Pueden darse dos casos, que una sea afirmativa y la otra negativa, o las dos sean afirmativas. Dos afirmativas. Al ser ambas afirmativas, sus predicados son particulares. El término de lo universal tiene necesariamente que ser el término medio. La conclusión debe tener un sujeto particular. 2. Una afirmativa y otra negativa. Tienen que haber dos términos universales. Uno de ellos tiene que ser el término medio y el otro tiene que ser el predicado de la conclusión, pues la conclusión tendrá que ser negativa. Por tanto, el término que queda será el sujeto de la conclusión con extensión particular. De dos premisas particulares no se obtiene conclusión válida. También esta regla tiene dos casos, una que es afirmativa y negativa, que dice, algún A es B, algún A no es C. Solo hay un término universal, que es el predicado de la negativa, que por tanto tiene que ser el término medio. La conclusión tendrá que ser negativa de la regla y por tanto el predicado tendrá que ser universal y no puede ser el término medio, por tanto no puede haber conclusión. Dos afirmativas. Algún A es B, algún A es C. Los tres términos son particulares y por tanto no puede haber término medio con extensión universal y por tanto no existirán conclusiones posibles. Conociendo y teniendo claro las definiciones anteriormente escuchadas, procedemos ahora con los ejemplos. Como premisa mayor tenemos: los ingenieros industriales pueden diseñar estrategias de solución. Como premisa menor, Jan es un ingeniero industrial. Por ende, su conclusión será que Jan puede diseñar estrategias de solución. Otro ejemplo, premisa mayor. Un buen ingeniero debe hablar más de 2 idiomas. Premisa menor. Juan habla francés, inglés y español. Como conclusión, tenemos: Juan es un buen ingeniero. Otro ejemplo, premisa mayor. Los ingenieros son buenos matemáticos. Premisa menor. Yo soy ingeniero. Como consecuente, se puede obtener que yo soy un buen matemático. Muchas gracias por tu atención y espero que hayas comprendido la temática de los silogismos.